algún tipo de oportunidad, poder brindarles alguna información adicional que requieran, pues aquí estoy pues para escucharlos. No sé si Wilson, los Wilson, vaya, tenemos dos Wilson en este grupo. Michael, Hilda, ¿tienen algún inconveniente o presentaron la actividad normalmente? La tarea 2 por mi Sí, no, parte, sí, señor. ok, perfecto. Pues quiero invitarlos que mientras generamos nosotros el proceso de retroalimentación en la unidad, pues les vamos a brindar una oportunidad en unos días adicionales para que ustedes puedan disponer de la entrega, especialmente aquellos pues que han tenido ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Pues para poderlos escuchar y brindarles una buena oportunidad con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo de este curso. Ya pues tenemos al ingeniero Fernando aquí con ustedes, le voy a ceder la palabra y cualquier inquietud estaré atento por el chat. Bueno, gracias, compañero Wilson. Muy buenas noches, ingeniero John Fernando, ingeniero Wilson, señores estudiantes. Gracias por la puntualidad. Discúlpenme un segundito de el ingreso tardío, había un detallito acá técnico, pero bueno, ya estamos con ustedes el día de hoy. Como se han citado, pues la idea es compartirles y hablarles sobre esta etapa número 3. Entonces vamos a iniciar. eh, Vamos a colocar, pero veo algo aquí. Ya estamos en grabación, por favor. Ya creo que el ingeniero yo Fernando colocó modo grabación para dejar evidencia para compartirle con sus compañeros. Entonces voy a compartirle a ustedes. Me informan ahora. Por favor, si observa la pantalla, la diapositiva, ¿alguien me confirma? Por favor, me confirman si están observando Sí, señor. la Por mi parte, diapositiva. sí, señor. Sí, no, Bueno, está bien. muy mal. Listo, entonces voy a quitar mi video para que se escuche de una forma más nítida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esta etapa número 3. Quien les habla, Fernando Rojas Rojas. Estamos en el curso Diseño de Software. El director de curso del ingeniero yo, Fernando Sánchez. Aquí vuelvo y reitero, Fernando Rojas quien les habla. Y el compañero tutor que estaba hace un momento dialogando con ustedes. Y ahora abrimos más adelante espacio para retroalimentación. Vamos entonces a mirar, ya llevamos avanzado en nuestro curso la etapa número 1, que fue la de presaberes, luego la 2, que fue los casos de estudio, la anterior, que ahí me detengo también un segundo para hacer algunas observaciones. En el caso mío, los grupos que estaban a mi cargo, les comento, se ha estado revisando y les hice observación en los foros, porque hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con los elementos que utilizamos para hacer los diferentes diagramas. Ustedes tenían que realizar unos diagramas de caso de uso, tenían que hacer la tabla descriptiva de esos casos de uso y tenían que hacer unos diagramas de clase. Ojo, como les indiqué a varios, señores estudiantes, ya existe software donde nosotros podemos hacer esos diagramas para utilizar las herramientas que son, porque a veces uno encuentra que presentan algunos diagramas donde no tenemos en cuenta. Entonces, esa es la primera salvedad que hago. En este momento vamos a hablar hoy sobre la etapa número 3, que es precisamente, también continuamos, caso de estudio de la fase 2, y mirando nuestra agenda, esta actividad comenzó el día de ayer, día 21 de marzo, va hasta el día 18 de abril. Esta actividad va por 120 puntos, señores estudiantes. Hay que tener mucho cuidado, ahí está muy claro en la guía de actividades, sobre todo leer lo que tiene que ver con la rúbrica de evaluación. Créanme que a veces los estudiantes dicen, ay, pero es que el profesor, ¿por qué me calificó como cortica la nota? En la guía es muy clara, en la rúbrica, perdón, qué es lo que se está solicitando. Mire, haga el diagrama, ya ahorita vamos a hablar cuáles son los diagramas que corresponden,
para esta etapa número 3 y tener presentes, al igual, me anticipo, al igual que en la etapa anterior, nosotros cuando vamos a hacer un tipo de diagrama debemos de revisar la bibliografía que existe sobre ello, porque los diagramas cada uno utiliza, digamos, unos tipos de nomenclatura especial. Entonces, si yo hago una rayita normal, si hago una rayita continua, etcétera, eso tiene un significado especial. Entonces, ojo con esos pequeños detalles que no los están teniendo presentes y ahí es donde a veces nos podemos confundir. Bueno, entonces ya está claro, esta fase o esta etapa va por 120, perdón, eh, inició el día de ayer, 21 de marzo, y vamos hasta el día 18 de abril. Que esta es una actividad también, lleva una parte de manera individual y hay otra parte a nivel de grupo. ¿Qué debemos de hacer de manera individual? Y ya les explico también en detalle. Por favor, leamos lo de la referencia bibliográfica, leamos muy bien el estudio de caso, en otras palabras, el problema que tenemos que resolver, cómo es que nos están planteando ahí, qué es lo que quieren que le demos solución y sobre ello vamos a hacer. A nivel de grupo, igual que en la etapa anterior, ustedes deben debatir como grupo, generar, pues cuando hablamos de debatir es intercambiar opiniones, llegar a un consenso y ya dejar en definitiva pues los diagramas que nosotros debemos de entregar. Ahí sombreo o resalto cuáles son los diagramas que van para esta etapa. Entonces dice diagrama de actividades, diagrama de secuencias y diagrama de despliegue. Entonces, ojo, señores estudiantes, para esta etapa nosotros debemos de entregar al final esos 3 tipos de diagramas a nivel de grupo, pero a nivel de individual ustedes también deben de hacer los aportes de esos diagramas. Entonces, como les indicaba hace un momento, cuando uno va a hacer un diagrama de actividades, existen lo que llaman unos protocolos, existen una nomenclatura que se utilizan para ello, igual que para la secuencia e igual que para el diagrama de despliegue. Después, a nivel de grupo, ustedes tienen que consolidar ese documento y, pues, lógico, entregarlo en el entorno de evaluación. ¿Qué debe quedar ahí en el entorno de aprendizaje? Debe quedar la evidencia de ustedes, de lo que tiene que ver con ese análisis del caso de estudio y comenzar a presentar diagramas de actividades, diagramas de secuencia y el diagrama de despliegue. Ojo, señores estudiantes, revisemos la bibliografía, busquemos literatura sobre estos conceptos, porque vuelvo y le digo, a veces se encuentra que ustedes elaboran los diagramas no teniendo muy en cuenta eso, y pues por consiguiente, pues su valoración o su comentario o la retroalimentación, pues se le va a decir, ojo, señor estudiante, mire que no está cumpliendo con lo que se requiere para hacer ese tipo de diagrama. Y por último, en el entorno de evaluación, entonces ustedes deben de entregar, al igual que en la etapa anterior, un documento rotulado con análisis del sistema y va a decir grupo número tal. ¿Listo? Digamos, eso es, en términos generales, nuestra actividad. Vamos a desglosar un poco. A nivel de trabajo independiente, las evidencias de trabajo independiente, al igual que el que acaba de terminar, nosotros como tutores revisamos que ustedes hayan realizado esos aportes en el foro. Aquí lo dice muy clarito, por cada estudiante mínimo 2 aportes significativos. No es que escribamos cualquier cosa en el foro, no. Listo, mire, yo considero este es mi diagrama, esta es mi postura, el diagrama de clase. Bueno, se fue en el anterior, este es mi diagrama de secuencia, este es mi diagrama de despliegue, o hace el comentario, miren, ese diagrama no debe ir esto o lo otro por tal y tal motivo. ¿Listo? Eso a nivel individual. Luego a nivel de trabajo de grupo, pues ustedes van a hacer ese debate, dice evidenciar en el foro la participación y la consolidación de ese trabajo. Entonces, como deben de al final entregar los 3 diagramas, de acuerdo a ese caso que se les entregó, pues ustedes a nivel de grupo deben debatir, subimos las evidencias, debemos de entregar, ojo con esto también, compañeros, a nivel del documento, mire, debe ser o en un tamaño carta, formato Word, con las normas,
el tipo de letra que vamos a utilizar es una verdana tamaño 12, ahí se indica el espaciado, debe llevar su portada, el desarrollo de la actividad, las capturas de pantalla. Todo esto está, señores estudiantes, tal cual se ha copiado de la guía que ustedes tienen allá y que con gusto, si no está muy claro, pues para eso estamos nosotros los tutores, que ustedes en algún momento por el foro, por el correo, digan, mire, señor tutor, aquí no me queda claro qué es lo que hay que hacer o cómo debo presentarlo. ¿Listo? Entonces, ojo, eso, términos generales, y ya voy a entrar en detalle, porque de lo que les estaba comentando hace un momento. Y ya damos paso más adelante para las inquietudes. Al igual que en la actividad anterior, yo siempre inicio con este pequeño diagrama, con este gráfico, porque es que les digo, muchachos, señores estudiantes, debemos de tener bien claro cuál es el problema que tenemos, cuáles son todos los procesos que se dan allí, que hay una presentación de unos documentos, que hay que revisarlos, que hay que avalarlos, que hay que pagar, bla, bla. Todo eso debemos de tenerlo bien claro y que no nos pase, como está ahí el dibujito, que es un ejemplo clásico que lo encontramos en los libros de ingeniería de software, donde nos dice que así fue como nos lo explicó el cliente. Nosotros, cada uno tiene una percepción diferente, que medianamente ese es el debate que ustedes dan por allá, pero la realidad era que el cliente lo que quería era un palito con una rueda allá para hacer un columpio, era todo lo que él quería. Y nosotros le dimos vueltas y le dimos vueltas y no entendíamos. Sin embargo, aquí, pues ustedes a nivel de grupo, pues van a hacer ese debate y van a llegar a ese estado final. Me devuelvo un poco, ¿por qué? Que fue lo que acabamos de terminar. Los casos de uso, lo que les hablaba yo de las nomenclaturas. Si yo digo hágame en un caso de uso, pues yo busco cuáles son los elementos que yo debo utilizar, que fue lo que ustedes hicieron, y más o menos acá hay un ejemplo de cómo quedaría un caso de uso, que fue lo que ustedes hicieron. Para el caso de los diagramas de clase, ojo, yo me encontraba por allá gente que no utilizaba el recuadro con sus 3 divisiones. Bueno, en alguna ocasión sí quedan nomás 2, listo, está bien, pero utilizaban otro tipo de diagrama, otro tipo de elemento que no era el correcto para un diagrama de clase. Y donde en la clase se dice, mire, primero en este diagramita, primero va el nombre, lo que corresponde, luego los atributos y luego los métodos, y luego las diferentes relaciones. Toda esa documentación hay que leerla y hay que tenerla clara. Y al igual, pues aquí yo les presentaba un pequeño ejemplo de cómo, pues más o menos se veía un diagrama de clase, que era lo que les estaba comentando. De pronto en alguna clase no vamos a encontrar aquí las operaciones, ¿cierto? En otras sí. Bueno, ahora sí, para nuestra actividad, nuestra etapa número 3, nos piden que debemos de hacer un diagrama de actividad. Entonces, listo. Lo primero es, definamos qué es un diagrama de actividad. Entonces, la literatura textualmente me dice, un diagrama de actividades es una representación visual de acciones, restricciones, requisitos y otros factores que intervienen en la realización de las tareas. Entonces, ustedes lo que van a plasmar aquí en este diagrama, como lo dice ahí muy claro, acciones, restricciones, requisitos que hay entre las diferentes tareas que tenemos ahí a nivel del problema. Entonces, ahí dice muy claro, puede pensar en ellos como un diagrama de flujo, pero detallado. Ojo, a veces nos confundimos un poco con el diagrama de flujo, que también nos presenta de manera detallada los procesos y las restricciones que hablan aquí, que se dan dentro de un problema. Pero entonces, por eso acá ellos hablan un diagrama de flujo, pero detallado, mostrando cada paso y punto de decisión en un proceso. Que es también mapear actividades de esta manera, puede relevar nueva información y ayudar a identificar ineficiencias y proporcionar otros beneficios importantes. Acuérdense que estamos hablando de construir un software y arrancamos con el diagrama de flujo, luego pasamos diagramas de casos, de clases y ahorita seguimos con estos de actividad. Un ejemplo así al azar, que lo presento aquí, no presenté el común que hay por ahí, que si ustedes lo miran, bueno, este no es tan parecido a un diagrama de flujo normal,
Pero entonces, ¿qué me está diciendo por decir este ejemplo que les presento ahí? Dice, hay una persona que quiere viajar, entonces yo represento que la persona ingresa la fecha del viaje, hay un cliente que llena la información personal, el sistema busca la disponibilidad, dese cuenta que acá estoy, si yo soy un poquito detallista, estoy utilizando acá unas barritas, estoy utilizando unas flechas, si ustedes ven aquí yo abrí una barra, llamémosla más sombreada y entre ellas coloqué dos actividades. Luego sigo que dependiendo de llenar la información y si hay disponibilidad, puedo seleccionar el vuelo. Luego vengo con la forma de pago y aquí, por eso hace un momento se decía que tiene algunos parecidos a un diagrama de flujo normal, porque viene aquí lo que llamamos una toma de decisión, que es que si voy a pagar con puntos o voy a hacer el pago en efectivo y lo represento de esa manera. ¿Sí? Luego sí, hice cualquiera de las dos cosas. Si voy a pagar por puntos, pues vienen unas operaciones. Si no, pues simplemente es ingresar esa información de pago y luego voy a continuar con reservar un lugar, generar esa información de pago y listo, ya envío el correo electrónico. ¿Sí ve? Este es un diagrama de una actividad que era pues la compra de un tiquete o de reservar un viaje. ¿Sí ve? Entonces, ojo, ahí hay algunos de los elementos que se utilizan para esos diagramas de actividad. Entonces, vuelvo y reitero, señores estudiantes, ojalá utilicemos aplicativos que me permiten. Yo por ahí les comenté a algunos de los chicos que están en el grupo mío, yo les decía, mire, hay varios software libres que pueden utilizar. Dentro de ellos está Argo UML, Star UML, el UDChat, bueno, etcétera. Hay un sinnúmero de aplicativos con los que ustedes pueden trabajar para que puedan utilizar las herramientas que corresponden. Ahora viene el diagrama de secuencia, que es otro tipo de diagrama que ustedes tienen que entregar. ¿Qué me dice? El diagrama de secuencia representa los eventos en orden cronológico, ¿sí? Razón por la que a veces se llama diagrama de eventos o escenario de eventos también. Entonces, ojo, porque a veces en la literatura ustedes pueden ir y encontrar en un libro que un diagrama de eventos y queda uno por allá, bueno, el mismo de secuencia, ¿sí? O escenario de eventos, pues también me están hablando de un diagrama de secuencia. Y por ahí dice, mire, el orden es lo más importante que los puntos específicos en el tiempo. Un pequeño ejemplo, una limitación de tiempo para un proceso particular. Introducir el PIN en un cajero automático puede desencadenar un evento. Se expulsa la tarjeta si pasado cierto tiempo no se ha introducido un PIN. Si ustedes observan, cuando vamos a un cajero automático, ustedes ingresan su tarjeta y él pide el PIN. Si ustedes, como lo está diciendo acá el ejemplo, no han ingresado ese PIN que los pide durante X tiempo, X segundos, pues simplemente él cancela la operación o les devuelve la tarjeta, la anula o la bloquea. Bueno, ahí vienen un sinnúmero de pasos. Listo. ¿Cómo vamos a ver un diagrama de secuencia? Ojo, señores estudiantes. Aquí precisamente, mire, pensemos, vamos a encontrar, créanme que esta es la línea de vida, ustedes cuando comiencen a mirar, busquemos esa literatura y les va a decir, mire, un diagrama de secuencia, por allá me habla de una línea de vida, ¿sí? Dentro de esa línea de vida, entre los diferentes objetos, vamos a encontrar unas comunicaciones. Por allá ustedes van a encontrar que les van a hablar que hay una comunicación sincrónica, no asincrónica, etcétera. Como ustedes observan aquí, me habla de un loop, que creo que ya ustedes deben de saber, o si no, pues vayan enterando de que son procesos repetitivos que nosotros a veces realizamos. Miremos un poquito acá ese diagrama. Por un lado tengo un cliente y por el otro lado digo, está el panel de control. ¿Qué hacemos? Inserta la tarjeta, pide el PIN, luego introduzco el PIN. Dependiendo del PIN que yo ingrese, pues él me va a decir, pueda que el PIN sea incorrecto, entonces inténtalo de nuevo y tengo que volver a introducir ese PIN y se va a estar dando esa actividad. Y después de que ese acceso sea confirmado o denegado, pues se va a producir algún efecto. ¿Sí ven? Mire. Así, pues yo tomé algo muy sencillo, lógico que pues a nivel ya general, pues van a encontrar los diagramas un poquito más extensos. Pues esto era como
para volver y decirles y recordarles, cuando hablemos de diagramas de secuencia, nos toca entonces mirar cuáles son estos elementos, estas rayitas, estos punticos, qué es lo que está representando. Que es una línea de vida, que lo otro es comunicación, y ahí sí vamos trabajando. Luego viene el otro tipo de diagrama que ustedes tienen que presentar en esta etapa número 3, que es el diagrama de despliegue. Entonces, ¿qué es un diagrama de despliegue? Dice, modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware. Ojo, señores estudiantes, a veces nosotros nos centramos cuando vamos a desarrollar un sistema, nos quedamos solo con el código y nos olvidamos un poquitico del hardware. Y resulta que precisamente por eso es tan importante tener el diagrama de despliegue, porque ese diagrama de despliegue es para que nosotros como ingenieros estemos visualizando que ese sistema que yo estoy creando, que estoy diseñando, qué tipo de elementos, máquinas, etcétera, yo requiero. Entonces, por un lado está, por eso ellos hablan de elementos de hardware, los nodos, y dice, muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. Entonces, no debemos de olvidar ese concepto de hardware y software, que ellos trabajan muy de la mano, el uno sin el otro no puede trabajar. Entonces, hay que mirar esa relación. Entonces, igual, también existen unas figuritas especiales para uno llegar y hacer ese diagrama de despliegue, que también van a encontrar en muchas ocasiones, se llama un diagrama de implementación. Entonces vamos a encontrar unas cajitas. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema de información, digo, mire, voy a tener un servidor lógico donde voy a tener objetivos del negocio, voy a tener una gestión de datos. Eso va a estar relacionado o va a utilizar una base de datos que, bueno, no sé si ya ustedes tienen todo ese concepto de la base de datos, el tipo de base de datos que yo voy a utilizar, si es una base de datos relacional o no relacional, etcétera. Voy a utilizar un servidor para el departamento, que entre este servidor lógico del negocio y el otro, pues voy a estar interconectado por una red tipo WAN, porque esto es a nivel, ¿sí? Del país, qué sé yo. Entonces voy a tener 10 servidores ahí en el departamento. Luego digo, también voy a tener clientes, muy posiblemente hablo de 100, creo que son estos numeritos. Y fuera de eso digo, voy a utilizar una impresora láser o voy a tener para todo este proceso. Entonces, démonos cuenta, ya de aquí estamos nosotros visualizando esta solución que estamos dando, fuera de todo lo que vamos a utilizar a nivel de software, también qué voy a requerir de hardware. Entonces, por eso es tan importante que miremos, vayamos revisando. Siempre yo les digo, señores estudiantes, proyecten qué tanta información se va a manejar, qué tipo de bases de datos es la que más se ajusta para este proyecto, qué tipo de máquinas, qué tipo de conexiones, etcétera. Entonces, eso también debemos de irlo teniendo muy presente cuando nosotros vamos a diseñar, porque sobre todo en esta parte de despliegue, incluso por allá, también es bueno que ustedes más adelante que comiencen a manejar la parte de sistemas operativos, tener bien claro bajo qué plataforma yo voy a trabajar, porque eso también conlleva algunos detallitos para este diseño del software. Entonces, señores estudiantes, ya ese era el último que teníamos. Ahora sí, pues dejo espacio por si hay inquietudes. Compañero. Entonces aquí estamos atentos. Sí, es claro, la etapa número 3 es lo que hay que hacer. Por favor. Compañeros, cuéntenme.
Buenas, por favor, se me acuerdan todos. Profe, disculpe, se le escucha entrecortado. Entonces les estaba diciendo, queda claro que esta actividad, pues nosotros lo que tenemos que hacer es esos tres tipos de diagramas que les comentaba, y pues que para hacer esos diagramas debemos de tener muy presente pues la literatura que viene para el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿qué inquietudes tenían sobre eso? Profe, una preguntita, ¿se van a realizar si pasa al respecto sobre el desarrollo de la tarea? Sí, claro, en el caso nuestro, pues yo alcancé a realizar unas con los compañeros. Lamentablemente, pues hubo una vez un detalle de un día que nos tocó correrla por un detalle técnico, pero para este también, incluso pues la idea, yo sé que aunque la semana entrante muchos pues la llamamos semana de receso, sin embargo nosotros estamos activos y en el caso mío, pues yo voy a realizar una actividad, una cifra, como lo llaman ustedes, una web, el día martes para hablar más en detalle sobre cada uno de los diagramas, sobre cuáles son esos elementos que llevan esos diagramas. Y que era lo que les comentaba hace un momento, muy a grosso modo, simplemente era para que tuvieran claro, pues, que deben de realizar los tres tipos de diagramas, pero pues la idea también es entrar en detalle un poco más sobre cuáles son esos elementos que utilizamos para cada tipo de diagrama. Considero que el de secuencia y el de actividad de pronto no van a tener mucho inconveniente. Un poquito que hay que pensarlo más y con calma es el de despliegue, ¿sí? Sin embargo, pues ahí vamos a hablar y ahí hablar sobre esos temas para aclararle y como les digo, pues la idea también es que dudas que ustedes tengan, pues con gusto, pues por los foros o como yo les he indicado, podemos gestionar. Lamentablemente ha habido aquí en el centro, sí hemos tenido algunos detalles de conectividad, pero estos días que voy a estar conectado desde la casa, pues no hay ningún inconveniente para de pronto realizar web de carácter, yo la llamo grupal, que algún grupo me diga, profe, hoy queremos que nos atienda el grupo X para ver si miramos algunas dudas que tenemos y con gusto también lo podemos hacer, porque pues a veces todos no tienen la misma inquietud, ¿listo? Sari, cuéntame, Abris. Profe, no, qué pena si me abre el micrófono. Ah, bueno. Bueno, ¿quién otro tiene alguna inquietud, compañero, por favor? Sobre la actividad, sobre, pues, hay que hacer los tres diagramas, ustedes tienen que participar en el foro, dejar su aporte, coordenar a nivel de grupo, cada uno debe, pues, también hacer mínimo sus dos aportes, después sí ya viene lo de trabajo grupal, y pues subirlo como tal allá al entorno de evaluación. Eso es a grosso modo. Ya lo otro ya es entrar en detalles sobre los diagramas y sobre los tipos de diagramas. Eso sí es lo que digo yo, que con gusto después ya también podemos hacer un ejercicio un poco más detallado, pues para entrar en detalles sobre ello. Listo, no sé quién otro tenga inquietud por ahí. Ahí veo a Víctor, Michael, Hilda, Karen. ¿Alguna inquietud, compañeros, sobre esta actividad, sobre esta etapa número 3? Compañero Wilson, ¿algún comentario? Buenas, me preocupa tanto silencio, todo está muy clarito entonces. Aló, si me escuchan, compañeros, o todos se me fueron ya, se me fueron de Semana Santa.
Profe, ahí le escuchábamos, pero se le escucha muy entrecortado. Sigue escuchando muy entrecortado, compañeros. Por eso estoy por ahora. Entonces, si hay alguna comentario de parte de ustedes o cuéntenme nada que novedades. No, profe, se oye igual. O sea, no ha cambiado nada la comunicación. Págame este ventilador que yo no sé este punto. Equipo sí, definitivamente sí. Aló. Ahora sí se escucha mejor o es el ventilador que molesta un poco y distorsiona el audio. Es como su micrófono o su internet, profe, porque se escucha igual. Yo también estoy distorsionado, pero no sé si estamos un poco cruzados. Pero bueno, cuénteme inquietudes sobre la tarea. ¿Está clara la tarea, la actividad, las 3 diagramas? Por ahora, pues a ver qué necesitamos hacer los 3 diagramas. Lo que nos falta es ya después entrar en detalle cada diagrama, como es que, cuáles son los elementos que utilizo y pues lógico saber qué es lo que nos están indicando ahí en la actividad, en el problema como tal, el caso de estudio que tenemos. Michael, Karen. No, compañeros. Esto, bueno, compañeros, pues si no hay ninguna pregunta ni inquietud, pues hasta aquí dejamos nuestra web y con gusto yo voy a compartir la invitación para realizar el taller próximo martes 7 de la noche. Realizaríamos nuestro taller sobre lo que tiene que ver con los diagramas. Sí, algo muy específico. Yo les muestro ya más en detalle cuáles son esos protocolos o esos elementos que utilizamos para cada uno de los diagramas para que quede más claro. Y vamos mirando algunos ejemplos más en detalle para que ustedes observen. Y lo mismo que hicimos la vez pasada, por eso yo les comentaba algunos con este software que existe por ahí, el Argo UML tiene precisamente para hacer esos diagramas de actividades de secuencia y de despliegue. Entonces, igual pueden buscar cualquier otro tipo de aplicativo de lenguaje, de programa que exista por ahí, perdón, que también les facilita y pueden hacerlo. No es el único que existe, pero sí revisar para que utilicemos las herramientas que corresponden. ¿Listo, compañeros? No siendo más, pues dejamos hasta ahí esta noche y muy amables. Todo, profe, Bueno, gracias. tutor, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, feliz noche.